Buenos días, profesora y compañera. Hoy tenemos el gusto de decirles nuestra charla sobre el laboratorio de biología molecular. Mi persona Angel Cedeño y mi compañera Julia Córdoba. Nuestra compañera Lisette de Gracias tuvo problemas y no pudo hacer su parte. Célula procariota. Una célula procariota es un organismo unicelular o pluricelular sin núcleo, cuyo material genético se encuentra en el citoplasma reunido en una zona denominada nucleoide. Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma se llaman eucariotas, es decir, aquella en la que se encuentra su ADN se encuentra dentro de su comportamiento separado del resto de las células. Diferencia entre la célula eucariota y proeucariota. Entre las células procariotas y las células eucariotas también existen ciertas diferencias. Los científicos creen que las células eucariotas evolucionaron a partir de células procariotas. Pero ¿cuáles son estas diferencias? En las siguientes líneas te las explicamos. 1. Núcleo. Mientras las células eucariotas tienen un núcleo bien definido, la procariota no. Dentro del núcleo de la eucariota se encuentra. Las eucariotas se encuentran almacenadas en información genética. 2. Origen. Se estima que la célula procariota tiene su origen alrededor de 3.070 millones de años. En cambio, las células eucariotas, 2.000 millones de años. Tamaño. Las células procariotas son más pequeñas que las células eucariotas. 4. Organización celular. Las células procariotas suelen ser unicelulares, mientras que las eucariotas multicelulares. Material genético. El material genético de las células eucariotas se encuentra almacenada en el núcleo, sin embargo, en el caso de las células procariotas, se encuentran dispersos por el citoplasma. El ADN de las células procariotas no se asocia al histona. 6. Composición de la membrana plasmática. Las células eucariotas, la membrana plasmática contienen heteroles. En el caso de la célula procariota, solamente en los micoplasmas. 7. Forma del material genético. En la célula procariota, en el ADN es circular. Ahora bien, cuando se trata de la célula eucariota, el ADN es literal, como se ha comentado anteriormente, se asocia a proteína histona. 8. Número de cromosomas. La célula procariota tiene un solo cromosoma, no obstante, la célula eucariota presenta múltiples cromosomas. 9. Membrana plasmática. En la membrana plasmática, la célula procariota está compuesta de peptidoglicano o mureína. En el caso de la eucariota, está formada por fosfolípidos. 10. Organelos. La célula procariota presenta una matriz interior con organismo no membranoso. Las células procariota presentan en el citoplasma organelos, membrana, por ejemplo, aparato de Golgi. Pásalo. En el flujograma podemos ver las tensiones diferenciales y selectivas para la bacteria. Aquí vemos el paso donde vemos un portaobjeto que lo pintan con una tintita morada. Después pasa por el calor, el secado y así vemos la reacción. En el mapa conceptual podemos ver los cianobacterias, que están compuestos por microorganismos que son la procariota,
que son bacterias, la eucariota, entre otros. Las células eucariotas. Se llama célula eucariota a todas aquellas en cuyo citoplasma pueden hallarse un núcleo celular bien definido, cuyo interior contiene el material genético del organismo. La mitocondria. La función que cumple la mitocondria en los organismos se puede resumir: producción de energía. Es la función más importante de la mitocondria. La energía en forma de trifosfato de adenina resulta de la respiración celular, cuyo proceso de 4 pasos ocurre en su gran parte de la mitocondria. Está el regulador de la temperatura. La mitocondria genera calor que mantendrá y regula la temperatura de los organismos vivos, en especial el de los mamíferos. La mitocondria, control del ciclo celular. La mitocondria tiene la facultad de programar o iniciar el proceso de la muerte celular. Almacenamiento de calcio. La mitocondria regula la bioquímica celular almacenada y regula la cantidad de iones de calcio. Y por último, la regulación de hormonas sexuales. La mitocondria regula la producción de estrógeno y testosterona. En el retículo endoplasmático, primordial en la síntesis de las proteínas, la síntesis de lípidos constituyentes de membrana y la participación en procesos de detoxificación de la célula. Aparato de Golgi. Participa en el transporte, maduración, clasificación y distribución de proteínas. Termina la glucosilación de lípidos y de las células animales. Y sustancias como pectina, celulosa y hemicelulosa que forman la pared de los vegetales. El cloroplasto, encargado de llevar la fotosíntesis, se desarrolla en 2 fases, en la luminosa y oscura. En la vacuola puede contribuir a la hidratación de la célula, a la solidez de su tejido, al aislamiento de productos tóxicos y a la descomposición de las macromoléculas. Los lisosomas. Los lisosomas degradan y reciclan sustrato que llegan a la célula por endotocitos, fagocitos o por autofagosomas y regresan los aminoácidos al sistema. El núcleo almacena los genes en los cromosomas, interviene en la reproducción celular y duplicación del ADN o replicación antes de que comience la división. Peroxisomas. Los peroxisomas contienen las enzimas catalasas. Inmediatamente desdoblan el peroxisoma de hidrógeno en agua y oxígeno, evitando que las células se lesionen. Resumen. Para ver la célula de la mucosa bucal en el microscopio, añadimos una gota de agua destilada a un portaobjeto. Luego cogemos bastoncillo, lo pasamos por la mejilla por 15 segundos, utilizando la técnica de frotis. Encendemos el bastoncillo por la gota de agua destilada.
Las células epiteliales de la mucosa bucal que han parado por el interior de nuestra boca al bastoncillo. Cogemos el protojeto, encendemos el mechero justo debajo para calentarla, ya que las células quedarían pegadas al protojeto y podríamos eliminar el agua destilada con ayuda del secador de pelo, siempre orientado perpendicularmente al objeto. Una vez evaporada la totalidad de agua destilada, añadimos una gota de azul de metileno, dejando que el colorante actúe unos 8 minutos. Limpiamos el azul de metileno del portaobjeto, lo sacudimos y le echamos una gota de agua destilada y lo ponemos en el cubreobjeto encima y lo ponemos en el microscopio y lo observamos en el objetivo de menor aumento. Aquí vemos cuando ya está en el microscopio, podemos observar, podemos ver la célula definida, el núcleo celular, algunos puntos que podemos decir que son organulos. Si tuviéramos un microscopio pudiéramos distinguir los organulos celulares y su estructura. También podemos ver el citoplasma y la membrana plasmática. ¿Por qué le echan colorante? Es que estas células le echan colorante porque estas células son transparentes. Función de la membrana celular. La membrana de la célula, también llamada membrana citoplásmica, se encuentra en la célula separada su interior del medio exterior que la rodea. La membrana celular consiste en una bicapa, doble capa lipídica, que es semipermeable, entre otras funciones. La membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Resumen. La membrana celular. La célula, ya sea perteneciente a organismos procariotas o eucariotas, requieren de una barrera que la separa, la asila del medio externo. A su vez necesita también mantener el contacto con el medio, ya que de esto obtenemos los nutrientes esenciales de la vida. A esta separación entre el medio interno y externo es la membrana celular. La característica de la célula de la membrana dependen del tipo de célula, aunque presentan componentes comunes como son la presencia de una bicapa. Bueno, como cuadro 1 podemos ver los fosfolípidos. Los fosfolípidos están presentes en todos los alimentos porque son parte de la membrana celular. Confieren estructura a la membrana celular. Están los carbohidratos, son importantes para el reconocimiento de moléculas específicas, ayuda a mantener unidas las células vecinas. Proteínas periféricas, ubicada en una u otra cara de la bicapa. Su función receptor enzimática. Pásalo. Proteínas integrales. Flotan atravesando la bicapa. Su función es transporte, receptor, anclaje y enzimas. Proteínas de transporte. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. También está el canal, que actúa como un sistema de compuertas para regular el paso de iones. En el cuadro 2 están las soluciones hipertónicas, que atrae el líquido del espacio intracelular al atravesar para disminuir el edema. Solución hipotónicas. Permite el paso del líquido del espacio intravascular, permite que la célula recupere su volumen o la endematizan. Solución isotónica. Hidrata el comportamiento intravascular. El
en la situación de pérdida de líquido, importantes como deshidratos, hormorrigas, etc. Bueno, profe, esta parte le tocaba a nuestra compañera que no pudo hacer su trabajo y decir su charla. Los fosfolípidos, moléculas orgánicas con una estructura semejante a la de una grasa, con la diferencia de que en su tercer carbono se une un grupo de fosfato, consiguiendo así una molécula anfipática. Membrana celular. Es la estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de la célula de su entorno. Los lípidos, conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por el carbono e hidrógeno. Carbohidratos, sustancias orgánicas sólidas, blancas y solubles en agua, que constituyen las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Proteínas, son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. Hidrofílico, sustancia que presenta afinidad con el agua. Colesterol, lípido presente en la membrana de la célula cuya función es mantener la estabilidad de la misma ante los diferentes cambios de temperatura. Glucoproteínas, son moléculas compuestas por una proteína unida o uno o varios glucídos, simples o compuestos. Soluciones hipotónicas, es aquella que tiene menor concentración de soluto en el medio exterior. Solución hipertónica, es aquella que tiene mayor osmolaridad en el medio externo. Solución isotónica, es aquella que tiene menor concentración de soluto en medio exterior en relación al medio interior de la célula. La bicapa lipídica, conjunto de dos monocapas compuesta por lípidos que forman parte de la membrana. Proteínas integrales, proteínas presentes en la membrana de la célula que atraviesa la membrana entera. Proteína periférica, proteínas presentes también en la membrana de la célula, pero que no atraviesa la membrana entera. Propiedades enzimáticas. Son moléculas orgánicas que actúan como catalizador de reacciones químicas. Célula, unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Citoplasma, parte de la célula que rodea el núcleo y está limitado por la membrana exterior. Lisosoma, vesícula esférica con una membrana compuesta de una doble capa de fosfolípidos que consta de partes hidrosolubles y liposolubles. Hidrofóbico, sustancia que no presenta ninguna afinidad con el agua. Gangliosido, glucolípidos con una cabeza polar muy grande compuesta por una cadena de oligosacáridos con carga negativa. ¿Cuál sigue? En la base experimental. Flujograma. Utilizando un cuchillo cortamos 3 cuadritos de papas de mismo grosor y tamaño. En una hoja dibujamos el contorno de cada uno de los cuadros de papa y asignándole un número a cada uno. Preparamos 3 vasos rotulados con el número 1, 2 y 3, con 100 mililitros de agua, con las siguientes soluciones. Al vaso 1 le agregamos 100 mililitros de agua destilada sin sal. Esta será la solución hipotónica. El vaso 2
Añadimos 1 gramo de sal a los 100 mililitros de agua destilada y esta será la solución isotónica. Vaso 3. Agregamos 20 gramos de sal a los 100 mililitros de agua destilada. Esta será la solución hipertónica. Colocamos cada rebanada de papa en un vaso correspondiente. Retiramos de la solución los cuadros de papa. En la descripción, como vemos, las soluciones isotónicas son aquellas que tienen la misma concentración de soluto en ambos lados de la membrana, de modo que no ocurre ganancia o pérdida neta de agua. Las hipertónicas tienen una concentración mayor de soluto que la que existe en el interior de la célula, por lo cual induce la deshidratación. Si se coloca una célula en una solución hipotónica, la concentración de soluto es menor afuera de la célula que dentro de ella. El agua tiende a entrar a la célula, pudiendo ocasionar su ruptura en el caso de las células animales. Las hipotónicas en la célula animal sufren el fenómeno de descitolasis, que lleva a la destrucción de la célula debido al paso al interior de ella. Por otro lado, en la célula vegetal ocurre el fenómeno de presión de turgencia. Cuando entra agua, la célula se hincha, pero no se destruye debido a la gran resistencia de la pared celular. En la hipertónico, la célula animal sufre el fenómeno de crenación como consecuencia de la salida de agua de la célula, arrugándose. A su vez, las células vegetales se produce la plasmólisis. Cuando el aire sale del medio intracelular, el protoplasma se retrae, produciendo un espacio entre la membrana plasmática y la pared celular. En la isotónica, las células animales se encuentran mejor en un ambiente isotónico, a menos que tengan adaptación especial para compensar la captación o pérdida de agua por osmosis. Muchas gracias.